Hola Ángeles, y ya estamos todos. Bien, perfecto. Bueno, yo les doy a todos la bienvenida al debate del taller de análisis del discurso y crítica de los medios. El tema que hoy nos reúne es la reforma judicial argentina, y como ustedes saben, está llena de aristas que nos permiten debatir si es necesaria o no en nuestro país. Así que los invitamos a que tengan sus minutos cada uno para defender su postura frente a esta reforma, por favor, con respeto hacia la opinión de otro, y hagamos las intervenciones cuando el último termina de hablar. Entonces comienza el grupo 3. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Estamos conformados por Miscos Verónica, Noguera María de los Ángeles, Pallero Milagros, Rechimón Agostina, Rivara Florencia y quien les habla, Almendra Ramírez. Con respecto al tema a tratar en el día de hoy, nuestra postura es en contra, debido a ciertos puntos que encontramos incongruentes en la Reforma Judicial Argentina 2020, que recordemos es un proyecto de reforma judicial que el Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Congreso a mediados del año pasado. Este ya tiene media sanción en senadores y en este momento está siendo tratada en diputados. En este momento aún no hay acuerdo y por tal motivo no pueden sancionar la ley. Hay mucha discusión debido a que es un tema, un proyecto con demasiadas implicancias políticas y por tal motivo es difícil reunir los votos para su aprobación. Uno de los puntos que más nos resonó fue el hecho de tratar esta reforma judicial en medio de una pandemia mundial que particularmente está azotando con mucha fuerza a Argentina. Debido a esta situación que estamos viviendo, la situación económica del país está en crisis y cada decisión a tomar tiene que ser tratada con mucho cuidado. Argentina de por sí es un país con zonas de mucha pobreza que deben amoldarse a la fuerza y con esfuerzo a decisiones tomadas por personas de altos recursos económicos y en una ciudad tan clasista como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disculpen, justamente en estos momentos el tema judicial se encuentra en el candelero por razones políticas vinculadas con la pandemia. El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comandada por Horacio Rodríguez Larreta, quien, opositor de Alberto Fernández, presentó recursos judiciales y logró revertir la medida. En este contexto, quedó claramente expuesta la implicancia política de la reforma judicial, dado que el poder, que debe ser independiente por mandato constitucional, pero que hoy funciona de acuerdo a la orientación política de los magistrados. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mayoría opositora al gobierno nacional, saca fallos a medida de Rodríguez Larreta. Y en caso de que se apruebe la reforma judicial y el gobierno logre nombrar jueces federales afines a su ideología, se corre el riesgo de que ocurra a la inversa de lo que hemos señalado con la Corte Suprema. Entendemos entonces que la reforma no es solamente un asunto judicial de características técnicas y encorsetado en un marco absolutamente jurídico, sino que muy por el contrario, se trata de un tema de enormes implicancias políticas que debe ser analizado en virtud de ello y no aprobado a las apuradas en medio de una pandemia mundial que nos cambió la vida a todos. Es un tema de gran importancia, dado que está relacionado con normas constitucionales y con la división de poderes fundamentales para garantizar el sistema republicano de gobierno. Muchas gracias. Grupo 4, que pueden contestar a esto que planteó Almendra, más que nada de la politización de toda esta reforma. Buenas tardes, me presento. Bueno, somos el Grupo 4 y estamos a favor de la reforma judicial, del proyecto de reforma judicial. Nuestro grupo está compuesto por Sofía Santomartino, Belén Sabarot, Cindy Santillán, Candela Berna, Isaya Sauri y quien les habla, Mirilla Agustín. Con respecto a lo dicho por la compañera del grupo opuesto, creemos que la reforma judicial no atiende solamente o no se está tratando solamente en el contexto presente, sino que también atiende a
a una propuesta ya presentada durante el programa cuando el gobierno de turno se postuló. Por lo tanto, no estamos ante algo nuevo y ante algo que viene a trastocar el fenómeno actual, sino que ya estaba presente en el programa del Frente de Todos cuando este se postuló en las elecciones de 2019. Dicho esto, creemos que la reforma judicial es importante y estamos a favor de ella, porque en nuestro país la justicia no funciona como debe ser, se ralentizan, se ralentizan los procesos judiciales en nuestro país, quedan impunes muchos procesos judiciales, por lo tanto debe acelerarse la justicia en nuestro país. Además, carece de una perspectiva de género nuestra justicia. Estamos ante un poder judicial claramente y absolutamente machista y patriarcal, el cual no tiene prácticamente participación de la mujer u otros géneros dentro de los altos rangos o de los cargos decisivos, y por lo tanto creemos que se debe tomar medidas en torno a esto, y creemos que la reforma judicial viene a atender esos problemas. De hecho, tiene en una de sus propuestas va en relación al género. Y finalmente creemos que la reforma judicial nos podría brindar la posibilidad de una justicia más democrática que atienda a todos, y que no haga diferencia de género, de clase, que no reconozca diferencias culturales ni económicas, y que atienda cómo, cuándo debe ser, y que no demore. Muchas gracias. Grupo 3, ¿qué postura tienen ustedes con respecto a la perspectiva de género, a lo que respecta a homicidios, violencia doméstica, violencias a los niños? A mí me gustaría contestarle al grupo 4 en relación a los problemas actuales que plantea sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, y decir que, Agustín hablaba recién de la lentitud de los procesos. Creo que este proyecto tiene fundamentalmente un problema, que es que no habla de los procesos. Habla de sobredimensionar una estructura judicial que hoy funciona con muchas falencias, y ese sobredimensionamiento lo único que va a hacer es que siga funcionando mal. Entonces, no vamos a lograr a través de esta reforma que esos procedimientos se aceleren o que el funcionamiento de la justicia sea más eficaz. No se puede lograr eso sobredimensionando la estructura, y tampoco sobre la base de ningún diagnóstico, porque por lo menos no sabemos de la existencia de un diagnóstico que se haya hecho previo a la presentación de este proyecto. De hecho, el propio proyecto prevé la creación de un consejo consultivo encargado de revisar y relevar las necesidades y falencias de la justicia federal, diagnóstico que no puede ser hecho a posteriori. Digamos, una reforma de tamaña envergadura, como es la reforma que plantea el Poder Ejecutivo Nacional en este caso, no puede ser hecha con un diagnóstico posterior, sino que tiene que ser hecha sobre la base de un diagnóstico previo. De otra manera no se puede tomar una decisión razonable, ¿sí?, y jurídicamente válida. Por otra parte, en lo que refiere en relación a la participación de las mujeres en la justicia, hay que decir que es cierto que hoy las mujeres tienen un techo de cristal dentro de la estructura del Poder Judicial, tanto de las provincias como el Poder Judicial federal, en todos los ámbitos, pero
tampoco vamos a poder garantizar esa perspectiva de género que necesitamos si mantenemos estructuras obsoletas. Es decir, nosotros necesitamos jueces y juezas con perspectiva de género, capaces de fallar con esa perspectiva. Y no la vamos a tener si no modificamos primero la selección, los procesos de selección de esos jueces y juezas a través del Consejo de la Magistratura. Es decir, si no modificamos el Consejo de la Magistratura, que es una estructura cuasi obsoleta, no vamos a tener esa perspectiva de género que tanto ansiamos. Gracias, ¿Puedo agregar Flor. algo? Verónica, ¿me Sí, permitís Ángeles. agregar algo? Sí, El compañero dijo que está la cuestión de género, pero no está tan clara la cuestión de género, porque en vez de crear, o sea, nuestra crítica también se basa en por qué en vez de crear tantos juzgados y cargos, la reforma no es más estructural y contempla este tema. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, la justicia machista? ¿Hasta cuándo los jueces justifican violaciones porque la nena se vestía como adulta, por ejemplo? Entonces pensamos que una verdadera reforma debería considerar por lo menos la conformación de los juzgados, que como dijo mi compañera, son mayorías de hombres, la formación del personal en materia de género, y no solo que cumplan con la ley Micaela, por ejemplo, con la capacitación, y también la adecuación de los juzgados para la atención de las víctimas que no tienen el acompañamiento adecuado en la justicia. Pero esto, como digo, no está claro en los puntos que nos llama la atención, ya que si bien este gobierno creó el Ministerio de las Mujeres y avanzó en otros puntos, no esté tomando en cuenta este tema de género. Bueno, retomando lo que decía Florencia, quería consultar por el proceso de selección, justamente si están a favor, ¿cómo sería ese proceso de selección? De los jueces y magistrados, por supuesto. Buenas tardes. En respuesta a la perspectiva de género que plantea Florencia sobre la elección de magistrados, la reforma judicial menciona cuestiones de géneros en 2 artículos. Por un lado, en el artículo 16, donde se establece que el Consejo de la Magistratura deberá respetar la diversidad de géneros en la selección de los jueces subrogantes para los nuevos puestos, y en el artículo 37, donde se establece que debe valorarse la perspectiva de género en la selección definitiva de los nuevos funcionarios. Estos artículos son muy importantes dentro de la reforma, ya que, como dijo mi compañero Agustín, la selección de jueces se encuentra atravesada por género y no permite el acceso a los cargos en igualdad de condiciones. Además, se está teniendo en cuenta un nuevo artículo sobre la comunidad LGBT para también incluirla dentro de la selección de jueces. Y la ministra Gómez Alcorta, que es la encargada de diversidades y género, propuso realizar el primer concurso exclusivamente para mujeres y para la comunidad LGBT. Muchas gracias. Yo quería agregar, además de que, como dijo la compañera, perdón, me perdí, Florencia Rivara, sí se han hecho estudios sobre los magistrados y los jueces, y lo que se sabe es que muchas veces los jueces lo que hacen es que esta nueva reforma lo que permitiría sería la descentralización de todos los casos que terminan en Comodoro Pi, los cuales a través de muchos trámites burocráticos terminan siendo causas que terminan expirando o terminan siendo archivadas. Justamente lo que permitiría esta reforma es evitar que muchos de esos casos terminen siendo archivados solamente porque los jueces querían beneficiar a personas allegadas a ellos. Justamente lo que esta reforma propone es quitarle poder a esos jueces que ya se sabe, porque ha habido muchos casos de corrupción y de coimas, disculpen que lo diga así tan brutamente. Así que básicamente lo que esta reforma permitiría sería quitar y descentralizar todo el poder que está puesto en un solo lugar, en unas solas manos, para que eso se repita más. Además, la reforma lo que también pide es que los jueces simplemente den el veredicto final y no se encarguen de hacer las investigaciones, porque se sabe que muchas veces los jueces lo que hacen es simplemente tomar pruebas que más les convenga. Muchas gracias.
retomando tanto lo que dijo Sofía como también lo que ha dicho Florencia, ¿sí? Que hablaron de la sobredimensión de la estructura y de la descentralización en el caso de Sofía, chicas del grupo 3, ¿por qué ustedes están en contra de eso? Bueno, Bueno, tomo la... la compañera, perdón, nos peleamos por hablar en este grupo. La compañera menciona, Comodoro Pi, aumentar la cantidad de jueces. Ahora bien, ¿es una verdadera reforma judicial o solo se está buscando licuar la cantidad de casos de corrupción entre más jueces? Convengamos que no es, como dije anteriormente, una reforma estructural, sino vendría a ser el aumento de algunos juzgados y la fusión de un par de fueros. Es más como un reordenamiento y una ampliación. En primer lugar, como ya todos sabemos, quedarían 46 juzgados federales en Comodoro Pi, 94 juzgados federales en provincias. Esto conllevaría infinidad de cargos, jueces de primera instancia, cámaras, fiscales, defensores y empleados. Ahora, estos recursos no deberían asignarse a la estructura actual para mejorar el funcionamiento de la justicia federal. No solo hablamos de recursos destinados al pago de salarios de los nuevos funcionarios judiciales, sino también la reconstrucción o alquiler de edificios, inmuebles, no sé, en cuanto a la tecnología, que incluso se sabe que cuando los mismos fiscales están tomando audiencias, se corta el Zoom, por ejemplo, si allá hay problemas de base que no se están resolviendo y estamos pensando más allá. Todas estas cosas suponen el desembolso de muchísima cantidad de dinero. Y otro de los puntos que también nosotros estamos en contra es porque además siempre todo es en Buenos Aires. Con esta reforma la capital pasaría a tener un juez cada 65.000 habitantes, mientras que el resto del país, Ángeles. uno cada Disculpame, 200. le vamos a dar el paso a Belén para que te responda esa pregunta, que fue muy buena. Belén, yo. Bueno, para empezar quería arrancar, el grupo 3 arrancó el debate diciendo que esta no era un contexto muy propicio para una reforma judicial. Yo quiero preguntarles cuándo sería el momento propicio para una reforma judicial, si la reforma ya se propuso en el año 2013. También ellos que hablan de políticas de género, quiero decirles que en el año 2012, ante la sentencia de Marita Verón, donde quedaron libres los que estaban acusados de la desaparición, quedaron absolutamente libres, y gracias a eso fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es la vicepresidenta, la que propuso este proyecto de ley de la reforma judicial en el año 2013, y justamente resulta curioso porque la oposición en ese mismo año tampoco estuvo de acuerdo con la reforma. Entonces mi pregunta sería, ¿cuándo sería el momento propicio, ¿no? Porque veo que no es nunca el momento. Con respecto a ellos, hablan... Perdón, Belén, vamos a aprovechar tu pregunta para ver si Verónica, Milagros o Agostina te pueden responder. Bien. Hola. Vamos. El momento propicio por ahí no sabemos cuándo va a ser. Decirte, mira, el año que viene, después de pandemia, el momento propicio. Lo que sí es fundamental que los juzgados empiecen a trabajar, digamos, en mejores condiciones. A partir de ahí, si por ejemplo hay actualizaciones, si se empieza a trabajar en mejores condiciones y se puede evaluar después de eso para hacer un buen diagnóstico, probablemente recién ahí estemos en condiciones de decir, mira, avalamos una reforma judicial. Reforma judicial viene... Sí, perdón. Verónica, vos podés entender que para que haya, que para que la reforma realmente sirva y que para que sea más democrático, como vos estás diciendo, ¿por qué no hacerlo en este momento? ¿Por qué siempre los casos de la gente más vulnerable tienen que estar relegados? ¿Por qué siempre hay que esperar un momento más propicio? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué es lo que no les sirve a la oposición para que se democratice este sistema?
Yo creo que los que quieren tapar son los que están por ahí a favor en este momento, porque en este momento tendrían que estar todos los esfuerzos de absolutamente todos los poderes enfocados al momento que se está viviendo. Es una emergencia nacional, sanitaria. Disculpa, Verónica, está bien que estamos en una situación de emergencia Sofía, discúlpame, dejamos que Vero termine de exponer todo y después seguimos incorporando. Perdón, se me fueron en la pantalla. Mira, yo creo que probablemente, a ver, con una ley que instauró la Corte Suprema en 1862 y estamos en el 2021, probablemente haya que rever algunos pasos. Pero ¿cuándo es el momento oportuno? Seguramente no es este. En este tenemos que tener enfocado todos los poderes a ver cómo resolvemos esta situación de emergencia sanitaria. Todos trabajando en eso, no la mitad del país viendo a ver si discute, ¿reformamos la justicia o no? Vero, muchas gracias. Cindy, ¿algo para decir al respecto con esto que planteaba Verónica, de todos enfocados en una misma cosa? ¿Te parece, no? ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo exponer otro poquito? Por ejemplo, no tanto en base a los juzgados, que no es mi especialidad en este momento, sino la parte de la división de salas de la Corte Suprema. Ni siquiera se ponen de acuerdo los abogados que están, que son los que han asesorado al presidente de la Nación para proponer la división de salas. Uno propone 9, el otro propone 15. 9 jueces, miembros de la Corte, el otro propone 15 miembros de la Corte. 15 miembros de la Corte para dividir en 5 salas. O sea, ni siquiera estamos de acuerdo en qué vamos a proponer como para decir vamos a hacer ahora una reforma judicial. O sea, me parece que tenemos que sentarnos a pensar un poco más en qué es lo que se va a proponer y, sobre todo, por ejemplo, proponer a la misma Corte que sea parte del diagnóstico. Terminé. Gracias, Vero. Cindy, ¿algo para agregar a esto? Sí, yo creo que sí, que hay que aclarar que sí tiene fallo y cosas por verse esta reforma judicial. Pero ahí está, hay que aprovechar, yo creo, este momento para eso mismo, entre todos tirar para un mismo lado y ver qué organizar, qué es lo mejor para todo el mundo, pero no hay que olvidarnos y no hay que dejar de lado que todavía la justicia no funciona en nuestro país, que muchas personas, muchos casos que llegan a Comodoro Pi se quedan ahí y hay gente detrás de todo eso, hay gente que no recibe la justicia debida. Entonces, volviendo a lo que decía mi compañera Belén, ¿cuándo es el momento? Si no fue antes tampoco, en realidad el problema es que siempre se busca algo en contra, se busca algo como para, bueno, dejarlo ahí, dejémoslo ahí tapado, que bueno, ahora no es el momento porque estamos en pandemia, porque tenemos que ver otras cosas. Sí, está bien, hay que ver todo, hay que ver el contexto, pero antes también pasó, y no fue porque estábamos en una pandemia. Entonces creo que hay que ser más introspectivos en lo que estamos haciendo y tirar para un mismo lado, tirar para el pueblo, porque siempre es el que queda sin sus derechos cumplidos. Agostina, Milagros, esto que dice Cindy del pueblo que se queda sin derechos, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que todavía no es el momento y no lo fue tampoco por nuestro país inestable más que nada económicamente. En este momento no es el momento, además de por la pandemia, por la inflación y por lo tan mal económicamente que estamos, no hace falta describirlo demasiado. Como primera medida, el proyecto duplicaba la cantidad de juzgados en el fuero penal federal de 23 a 46.
Por esta razón, el costo estimado al principio era de 1.939 millones de pesos anuales, sin tener en cuenta el costo de los salarios. No, perdón, teniendo en cuenta solamente el costo de los salarios. Pero para poner en funcionamiento el proyecto no se va a necesitar solamente de los salarios, sino se va a necesitar más capital, que incluye la compra o alquiler de oficinas para los nuevos juzgados, depende de las decisiones que tomen cada uno, de la gente que está en esas decisiones, las salas de cámara, las fiscalías y defensorías que pretenden crear, además de gastos tecnológicos y corrientes como serían la luz, el gas para tener a la gente obviamente trabajando en condiciones dignas, el wifi, las impresoras y todo lo que necesiten para llevar a cabo estas oficinas. Este costo estimado superaría los 4 millones de pesos. Entonces, en un país que está tan mal económicamente, ¿es necesario llevar tanto dinero hacia una reforma que no es urgente en este momento? ¿No sería mejor llevar ese caudal de dinero a los hospitales, a comprar más cámaras, a ponerlos más en forma para poder tener de mejor manera a los pacientes con COVID en este momento? Yo en este momento estoy en Pehuajó, acá no tenemos más camas. ¿Qué hago yo si mañana me agarra COVID y estoy mal? ¿A dónde voy? Milagros, te agradezco. Volvemos, estamos hablando sobre la reforma judicial y no sobre la cantidad de camas, que sé que es un tema importante, pero no es en el debate. Le propongo a Saya si puede hacer por favor un cierre de su grupo y después a Agostina también. Primero Saya. Bueno, buenas tardes. Para dar un cierre, sabemos y es de público conocimiento que cualquier norma o ley o proyecto que lanza el gobierno suele ser mal visto y criticado por la oposición. Y yo creo que lo que rige estas opiniones es la grieta que está tan marcada en este país, que es el odio, el vos opinás así, yo opino así, yo tengo esta línea, vos la otra. Y yo creo que se podría apostar a algo que promete tantas mejoras, ya que por algo se empieza, e intentar dejar como sociedad que la brecha marque y defina absolutamente todo. Tendríamos que tener la capacidad de poder proyectar cómo nos afectaría a todos, más allá de la ideología, intentar entender y comprender los objetivos. Claramente para esto se necesita que los medios de comunicación colaboren y no se corran de su lugar de informar, y no dejarse llevar por las opiniones propias, informar a la gente de en qué se basa la reforma, qué beneficios nos da como sociedad. Y además de que vivimos a base de un supuesto. Se supone que los representantes que elegimos en las elecciones deben comportarse hechos y derechos y poner en práctica su moral. Como que también todos los periodistas respetan ética y profesional y a su vez siguen siendo tan objetivos y verdaderos como hace varios años atrás. La realidad no es así, y por eso mismo la sociedad tiene y debe que estar ahí para marcarlo y decir hasta dónde, o en su caso, si es necesario, demandar lo que se cree necesario como bien común. Se les debe brindar las herramientas para ello. Deberíamos dejar las individualidades de lado y actuar más colectivamente. Muchas gracias, Saya. Agostina. Hola, sí. Nosotros estamos dispuestos a aceptar el proyecto si existiera un proyecto realmente serio, porque uno de los puntos es que no dicen cuántos miembros quieren agregar a la Cámara de la Suprema Corte. Es uno de los grandes puntos que tenemos. Y en los últimos 75 años la Corte ha sido modificada 9 veces. Y esta sería el número 10 en simplemente 75 años. Siendo que la Corte no es muy grande, que digamos. Parece que la búsqueda de miembros, de un ideal de miembros para la Corte es algo que realmente preocupa, pero no hay que olvidarnos que el Consejo Consultivo, que fue formado el año pasado bajo el decreto 635, ya tenía miembros a favor del aumento de jueces, sin ni siquiera haber presentado el proyecto de ley. Esos miembros eran Andrés Gil Domínguez, Arzalaña y Gustavo Ferrer, Gustavo Ferrer, que siendo ellos parte de los que estaban de acuerdo, tampoco tenían un acuerdo entre ellos cuántos jueces tendrían que agregarse.
No cabe duda que desde un punto de vista analítico, no sirve la justicia en hoy en día, no es más que una muestra del peligro del amiguismo político que existe. El no sirve, no nos sirve en este momento. No es algo que podamos utilizar. Si no sirve, arréglenlo con lo que existe, no hagan otra cosa. Deberíamos asumir los errores que hemos hecho, porque no es que no lo hayamos hecho, y también asumir que lo que mejor que podemos hacer en este momento es no tocar la Corte, para aprender de los errores que hicimos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a todo el trabajo de investigación que han hecho, el tiempo que se han tomado como ciudadanos argentines, porque se comprometieron con una problemática que es pública, que nos compete a todos, y pudieron llevar a cabo un debate con muchísimo respeto, respetando tiempos, espacios, contestándose y escuchando al otro, que hoy es una tarea mucho más que difícil. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Mirá, Gracias, Chani. Podemos relajarnos. Gracias. quedan 3 minutos todavía. ¿Pueden sacar las cámaras rojas? Podemos hablar. Ay, me da miedo, es cierto. Sí, la estrategia, digamos, del color de fondo ya imponía respeto. Ya estuvo muy bien planteada desde ahí, porque realmente es una cosa que... Teníamos una remera Está para intimidado. ponernos todos la misma, así que bueno, nada. Iba a ser cualquier fondo, pero elegimos un fondo rojo. No, yo no tenía ningún fondo. Yo tenía un fondo de una película, nada que ver. Bueno, no, está muy bien como elección de estrategia desde ese punto de vista táctico, y aparte sirvió para ubicarnos y para situarnos y para no las caras y saber en dónde estaba cada grupo. Han tenido muy buenas intervenciones, se nota que hubo un trabajo consecuente con el tema de la investigación, con el tema de las fuentes, que había un conocimiento de causa, que pudieron salir de un efecto que notamos con Mariana, que era si la problemática era, lo decimos porque también estuvimos en el otro grupo, si la problemática era la perspectiva de género en la reforma judicial, o si la problemática era la reforma judicial incluía como una parte la perspectiva de género. En este grupo en particular, digamos, pudimos saldar esa discusión, y nos pareció muy interesante que se abrieran otras perspectivas, y además, digamos, hubo un trabajo en cuanto a la información de todas las aristas que componen la problemática, no todas, pero por lo menos una parte estructural, digamos, las más importantes, aquellas que por ahí generan los puntos de mayor discordia en términos no solamente económicos, sino del momento político, de la oportunidad. Así que, por mi parte, considero que este fue un muy buen debate, que lograron, digamos, todos exponer su punto de vista. Hubo argumentaciones muy sólidas, muy convincentes. Estuvo muy bien la cuestión, digamos, hasta físico-corporal, actitudinal, para generar justamente esa sensación de convicción y de asumir una postura y defenderla. Y bueno, por mi parte, digamos, estoy bastante conforme con lo que sucedió, y estará después en la valoración que hagamos de toda la propuesta integral, ver cuáles fueron los casos particulares, ¿no? Quienes por ahí, digamos, tuvieron algunas dificultades a la hora de sostener el punto de vista, o porque los nervios, porque somos muy conscientes uy, se nos va el tiempo. Mariana, entramos en el otro, así hacemos un cierrecito chiquitito. Sí, lo que pasa es que lo programé para las 6 menos 10, pero si quieren ya lo abro, pero los otros compañeros van a entrar menos 10. Si se aguantan 10 minutitos... Entramos ahí menos 10, cosa de pronunciar. ¿A cuál entramos? Lo mandé por mensajería interna del campus. Listo, ya abro, porque hace un rato que no abro. Ok. Ahí voy. Nos vemos entonces por allá. Menos 10. Sí, preparo mate. Dale, ahí va.